Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Moa World. Bueno, esta es la segunda parte de un vídeo que subí recientemente, que es el vídeo anterior, y es las enfermedades leves de los hámsters. Si no habéis visto ese vídeo, os recomiendo que pauséis y vais a ese vídeo porque lo vais a tener en la cajita de información, abréis en otra pestaña porque es bastante importante que primero veáis ese, ya que en ese os explico cómo detectar si un hámster está enfermo, si hay que vacunarlo, y se me olvidó comentar una cosilla que os dije que iba a comentar en ese vídeo y se me pasó sin querer, que es si debemos bañar a los hámsters, así que ahora hablamos de eso. Pero antes que nada, imagino que si habéis llegado a este vídeo y no erais parte del canal, o a lo mejor no os habéis enterado, pero ahora mismo hay un sorteo de cositas de hámster activo, así que lo dejo en la cajita de información. Sin más preámbulo, comenzamos con este vídeo. Bueno, pues como os estaba diciendo y continuando el vídeo anterior, el tema de bañar los hámsters es súper peligroso. De hecho, muchas veces me pedís que denuncie vídeos de YouTube de gente inepta que sube vídeos bañando a los hámsters literalmente, con agua, en un lavabo. No, error. Los hámsters no se pueden bañar con agua y jabón porque la temperatura de su cuerpo baja tan rápido que eso, bueno, lo comentaba en el vídeo anterior, que el termostato que tienen los hámsters cambia muy rápido de temperatura y pueden pillar una pulmonía y morirse porque bajan tan rápido su temperatura que se pueden quedar ahí secos. Entonces no se pueden bañar a los hámsters. La única manera que podemos lavar su pelito, que bueno, lo he comentado creo que en muchos vídeos, es con arena de chinchilla, que eso lo puedes encontrar en tiendas de animales. La arena de chinchilla es como una arena muy finita que lo que hace es absorber la grasita del pelito y no les pica ni nada. Mucha gente me ha recomendado de países que no pueden encontrar arena de chinchilla, harina de maicena, harina de maíz, pero yo no lo he probado. Pero bueno, es una harina que es bastante compacta, no es como harina de trigo, pero yo no lo he probado. Y luego también lo que sí que he probado es a coger toallitas de conejo o bien un pañito, un trapito húmedo que no chorree. Lo mojáis, lo escurrís mucho y con eso frotar en la zona donde esté manchado, o bien en la zona del culete o de la barriguita donde veis que esté sucio, o si se le ha engrasado alguna parte del cuerpo, o si tiene legañitas o lo que sea. Pero bueno, los hámsters son animales bastante limpios y si tiene el pelo graso o en mal estado seguramente sea por problemas alimenticios, estrés, una jaula muy pequeña, falta de ejercicio por una mala ruleta y cosas así. No tenéis por qué tener la necesidad de bañarlos porque normalmente no hace falta, es que se limpian un montón, es tocarlos y ellos se lavan. Entonces no debéis de bañarlos a no ser que pase todo esto. Pero si se le empieza a caer el pelo y tal, observarlo bien porque le puede pasar algo mucho más grave que bañarlo. Bueno, y ahora sí que sí, vamos a hablar de las enfermedades que son más graves. Voy a hacer un breve repaso de algunas cosillas que comenté por encima en el vídeo anterior. Por ejemplo, el tema de las morduras y las heridas es algo leve, pero se puede convertir en algo grave si se infecta. O bueno, sí, si se infecta no se cura bien, entonces hay que llevar cuidado. En ese caso de que se infectara hay que ir a un veterinario, por supuesto. En el caso de perder pelo el animal, que puede ser por cambios de temperatura o de alimentación, pero si es en esa causa de ácaros o bacterias hay que ir sí o sí al veterinario porque tiene que ayudarnos a mandarnos lo que haga falta para limpiar al animal, digamos, de esos ácaros o la bacteria que pueda tener o el virus. Y hablando de cosas cutáneas, otro problemilla pueden ser los hongos, que también pueden provocar que pierdan pelo los hámsters. Pero bueno, como comenté en el vídeo anterior, normalmente si un hámster no genera un hongo es por contacto, se propaga por contacto. O bien se lo hemos pegado nosotros que tengamos un hongo, que evidentemente si tenéis hongos no toquéis a vuestros animales, o bien se lo ha pegado otro animal, un perro, un gato, lo que sea. Entonces los hongos también hay que tratarlos con un veterinario.
porque también puede infectarse y llegar a mucho más. Y luego, por ejemplo, hay una enfermedad que no tiene cura y que muchas veces se manifiestan en hámsters que son muy mayores, hámsters adultos bastante mayores, de más de 2 años. Hay un vídeo donde hablo de las cataratas que se llama ¿Cómo saber la edad de mi hámster? Donde explico eso, cómo detectar las cataratas y inserto algunas imágenes para que lo veáis, pero bueno, es como que la pupila se les hace blanca o transparente, igual que las personas. Esto no se puede operar porque, bueno, de por sí operar un hámster es bastante complicado, tienen las pulsaciones muy rápidas, un ritmo cardíaco bastante rápido, mucho más que el de un perro, un gato o una persona, entonces tiene bastante riesgo anestesiar a un hámster. Hay gente que lo hace y hay gente que no se atreve, pero bueno, por catarata normalmente no lo suelen operar porque no merece la pena arriesgar la vida de un hámster adulto mayor simplemente porque pierda visión. Es algo que sucede por la edad. Entonces, a veces no terminan de perder toda la visión si se les desarrolla a una edad muy avanzada, porque no les da tiempo a que se queden ciegos del todo. Gouda, por ejemplo, tenía una catarata, así que dejó de ver en un ojo. No recuerdo si llegó a tener las dos, yo creo que solo tuvo una y bastante pequeñita, entonces murió antes de que se quedara ciego del todo. Pero bueno, la recomendación siempre con las cataratas es que no mováis las cosas de sitio, de la jaula, porque ellos se guían de los olores y sepan siempre dónde está su comida y sus cosas. No es de lo más grave, la verdad, el tema de las cataratas. Simplemente que si le veis que se le hace la pupila blanca, pues sepáis que es eso. Pero bueno, si lo puede ver un veterinario, muchísimo mejor, claro. Hablando de los ojos, otra enfermedad que se puede derivar a algo muy importante es la conjuntivitis. Yo la pasé con Atenea y me aconsejaron que limpiara con suero, que es como agua del mar, es algo que no tiene medicación ni nada, le fuera limpiando las regañitas. Esto me pasó, creo, porque se le metió arena de la playa, que la suelo utilizar a veces como arena de chinchilla. No es el mejor remedio, pero mejor que los bañéis con agua, pues lo prefiero. Entonces se le metió un poco de arena en el ojo, o no sé lo que pasó, y se le hizo un montón de legaña, la pobre, se le cerraba el ojo, lo pasó súper mal. Y bueno, yo lo limpiaba con suero, pero bueno, la conjuntivitis puede derivar a algo mucho peor. Se le puede inflamar el ojo y puede agravarse como en las personas. Entonces yo prefiero que vayáis a un veterinario antes que hagáis cualquier cosa. Yo fui a un veterinario y me recomendaron lo del suero porque no lo tenía, no llegaba a ser conjuntivitis de que se lo pega al otro ojo, sino que se le había inflamado un ojo. Entonces eso también, tenéis que ir al médico porque pasa como la seriedad, se puede agravar. Una de las enfermedades más comunes de los hámsters, yo creo que la gran mayoría conocemos, es, bueno, su nombre científico se supone que es Campylobacter y se supone que los veterinarios lo llaman ileitis proliferativa, comúnmente llamada cola húmeda o cola mojada. ¿Qué es esto? Esto puede ser debido a una infección bacteriana o a un exceso de agua. Esto básicamente es una mala alimentación. Bueno, si es una infección bacteriana puede ser contagiado por baja de defensas y tal, pero sobre todo normalmente es por una mala alimentación. Darle lechuga, darle alimentos con exceso de agua, tomate, sandía, todo eso, error. Tenéis un montón de vídeos en el canal hablando de la alimentación de los hámsters y de qué verduras y frutas le podéis dar y cuáles no. Entonces, la lechuga es lo peor. Y la sandía tampoco, la parte roja no, le tenéis que dar la corteza si queréis. Muchas veces sucede por eso, por exceso de agua. No retienen tanto líquido y tienen diarreas constantes y tienen el culito mojado. Y eso puede ser un problema muy importante. Punto número 1, no pueden mojarse porque les baja mucho la temperatura corporal y les puede pasar cosas más graves. Y punto número 2, si una persona está constantemente con diarrea y no se hidrata porque está perdiendo el agua, al final se deshidrata y se puede morir. O sea, un hámster puede morirse por una cola mojada, claro que puede, si no le ponéis remedio. Yo nunca he llegado a tener un hámster así. Sí que he tenido hámster con heces blandas y lo que he hecho es darle arroz blanco cocido y se le ha mejorado porque el arroz ayuda a que sea más densa, bueno, las cacas, y también, bueno, evitar darle fruta y verdura fresca durante esos días que tiene las heces bastante blanditas. Si se trata de algo de cola mojada, de diarrea, yo iría a un veterinario, por supuesto. Si no tenéis veterinarios en vuestra zona, que hay países que os pasa, o pueblos, pues tendréis que tirar de remedios caseros, como lo del arroz y tal.
pero como un veterinario no hay nada. Un veterinario de exóticos especializado en pequeños mamíferos, ojo, no cualquier veterinario. Otra enfermedad relacionada con la alimentación es la diabetes. Sí, los hámsters pueden tener diabetes. De hecho, tenemos la ligera sospecha de que Gouda era diabético. Los hámsters, bueno, los animales diabéticos pasa como en las personas. Muchas veces es por exceso de peso, por un sobrepeso. Gouda tenía sobrepeso por una mala alimentación con un pienso de mala calidad en la granja de donde lo rescataron. Y bueno, pues seguramente fuera diabético porque tenía cataratas, tenía problemas de respiración. Cuando murió pues tenía toda la pinta porque empezó a perder peso, se quedó como muy esquelético, no bebía mucha agua, entonces son síntomas que se suele asociar a los diabéticos. No es algo grave, pero a ver, grave, si se controla, claro, pero se tiene que intentar evitar. ¿Y cómo se evita? Con una buena alimentación, por supuesto. Si tenéis una buena alimentación, es que si os dais cuenta, alimentar bien al hámster es una de las bases más importantes. Porque claro, es su organismo. Si su organismo no está bien equilibrado, adiós a todo. A defensas, a nutrientes, a todo. A todo. Y bueno, otra cosilla que comenté también de la alimentación en el otro vídeo así por encima era el tema de los carrillos. Lo de los carrillos es mucho más importante de lo que parece. Puede suceder un taponamiento de carrillos. En el otro vídeo comentaba el tema del olor bucal, pero no dije nada del taponamiento de carrillos. Se puede taponar si se ponen alimentos que, por ejemplo, cereales que con la saliva pueden aumentar el tamaño, pueden inflarse, por decirlo de alguna manera, se pueden taponar los carrillos. Eso es súper grave. De hecho, hay muchas veces que se hacen abscesos o se les hacen heridas en los carrillos de no poder quitarse lo que tienen dentro. O sea que hay que tener también cuidado con todo eso. Si tenéis un hámster que es muy... porque normalmente los hámsters son acumuladores, se cogen toda la comida aquí y la sueltan en la casa, cuando sienten que su casa es segura. Por eso es importante que no le toquéis mucho la casa, para que sienta que es segura. Y no le quitéis los alimentos de ahí, solo cuando lo vais a limpiar la jaula. Si veis que vuestro hámster se mete demasiado en los carrillos, ponerle menos cantidad de comida. Es mejor que le pongáis 3 o 4 veces a la semana comida a que le pongáis una y mucho y que se le tapone los carrillos. Pero bueno, ya os digo que también es algo raro. A mí nunca me ha pasado, pero que lo tengáis en cuenta. Hay que tener mucho ojo. Y ya dejo para lo último, digamos que las 3 enfermedades más graves. La menos grave, digamos que es el tema de los huesos rotos. Esto puede suceder por peleas, ya que un hámster, una jaula, como os dije en el vídeo anterior y en muchos vídeos, en todos los vídeos prácticamente que tengo de hámsters, desde que descubrí que no deben de estar 2 hámsters en una misma jaula porque se pueden matar. Entonces, muchas veces con las peleas se rompen los huesos o también se les puede romper con unas malas ruletas. Hay algunas ruletas que son de estas que se encajan así y tienen como ranuritas. Me ha pasado con una seguidora que se le metió un dedito de su hámster en esa ranurita y le han tenido que amputar el dedo. O sea, muchísimo cuidado porque claro, ahora tiene un hámster que le falta un dedo y le han tenido que operar por ese dedo. Y no es por el dedo, es porque le han tenido que operar. Luego también se pueden romper los huesos. A mí me pasó, creo que con Nicolás, se me quedó atascado bueno, yo tenía una jaula de barrotes, por eso estoy en contra de las jaulas de barrotes. Tenía un segundo piso que era de barrotes y se quedó atascado entre 2 barrotes la cadera. Y yo tengo manía de que se le rompió la cadera, porque dejó de caminar durante los siguientes días. Y diréis, ¿por qué no llevaste al veterinario? Lo fui observando y mejoró, pero ya no llegó a caminar igual. Y a las 2 semanas se me murió. Era mayor, pero justo después de eso, un poco raro. También os tengo que decir, y ser sincera, cuando yo tenía ese hámster, que es hace ya 5 o 6 años, yo no sabía, no más, 6 o 7, yo no sabía lo que sé ahora de hámsters, ¿vale? O sea, todos cometemos errores, lo importante es aprenderlo tarde o temprano. Pero vamos, que las jaulas de barrotes no me gustan nada, nada. Tenéis un vídeo hablando de las jaulas en el canal, de todas formas. Y muchas veces cuando trepan por los barrotes y se dejan caer, si se le arranca, si se atasca una patita, se le puede romper el tobillito o lo que sea, o sea... Es muy fácil que se le pueda romper un hueso, es muy fácil. Son bastante flexibles, pero si se le atasca o lo que sea, es muy fácil que se rompa un hueso. Y eso es, yo creo que, bastante complicado de tratar, porque como es un animal tan pequeñito, se complica un poco la historia. Y al ser tan complicado, también hablamos de los tumores. Es común que los hámsters tengan tumores. Yo he tenido con tumor a Venus. Venus tenía un tumor como por aquí. Meses después de que muriera, descubrí que los hámsters también pueden tener cáncer de mama, un tumorcillo. Yo creo que lo de Atenea no era un tumor,
a lo mejor era un absceso. La llevé al veterinario y me dijeron que si ella vivía bien, es verdad que ella era mayor, que si ella vivía bien, que mejor no someterla a una operación. Y os digo que esto pasó en enero. Y Venus murió en septiembre, no, perdón, en Navidad, una semana antes de Navidad. O sea, estuvo prácticamente un año viviendo con el tumor y no sufrió nada, nada. O sea, el tumor se quedó tal cual. Bueno, tumor, ya no sé si fue tumor, pero sé que hay mucha gente que ha operado a sus hámsters por tumores. Hay algunos que han salido bien y hay otros que no han salido tan bien, porque muchos de esos hámsters se mueren por la operación. A lo mejor no es el mismo momento, pero sí a los días. Entonces, con el tema de tumores, yo recomiendo que vayáis a un veterinario. Yo a ella no os puedo decir nada porque yo no soy veterinaria. Entonces, sí que os digo que tengáis en cuenta que puede salirle eso. Yo tuve a Venus y no pasa nada. Y bueno, ya os digo, sé de gente que lo ha operado y ha salido bien la historia y gente que lo ha operado y ha salido mal. Si es un hámster muy mayor, yo no sé, si sufre, yo creo que no merece la pena, o sea, merece la pena operarlo, pero si no sufre, no merece la pena arriesgar su vida por un bultito de agua o grasa que pueda tener, si vemos que no sufre. Y por último os quería comentar los infartos. La gran mayoría de veces los hámsters mueren por infartos cardíacos, se quedan fritos. Yo con Atenea y con Gouda los viví morir, o sea, los vi morir y bueno, estuve viviendo con ellos los últimos momentos, que se hace bastante duro. El resto, o sea, la única vez que he visto a mi hámster morir, el resto de veces ha sido que se ha quedado durmiendo y en esa noche le ha dado un infarto y se ha muerto y se ha quedado ahí durmiendo, hecho una bolita. Eso es lo mejor, yo creo que puede pasar, porque así ya no sufren tanto, le dan y ya está. Entonces, no os preocupéis en exceso, eso es algo que no podemos evitar y ya está. Si cuidamos, como siempre digo, de la alimentación y todos los cuidados que hay que tener, no podemos evitar un infarto. Yo creo que tampoco se puede evitar a una persona. A ver, si hablamos de un hámster que está obeso, pues sí, se puede evitar. Adelgázalo o no haga que se ponga obeso. Pero bueno, estas son todas las enfermedades que yo conozco a día de hoy. Si se me ha escapado alguna entre el vídeo de las enfermedades leves y este, por favor déjamelo en comentarios por si tengo que hacer una tercera edición de enfermedades de hámster, o si se me ha olvidado comentar algún detalle, o si creéis que me he equivocado en algo, pues también quiero saberlo. Yo toda la información que tengo es la que os ofrezco. Y que bueno, como os dije en la edición anterior, yo he tenido muchísimos hámsters y nunca he tenido que llevarlo al veterinario. A ver, sí que lo he llevado para consultas así como lo del ojito, el tumor y tal, pero digamos que nunca he tenido que operarlo, ni ponerle vacunas, nunca he sufrido nada grave. Por suerte, tocaremos madera porque nunca me pase, pero vamos, que esto es para tenerlos en aviso que parece un animal muy fácil de cuidar, pero es un animal, es una vida y necesita sus cuidados y sus mimos y su mantenimiento. Entonces, que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Nada más que decir. Os leo por comentarios. No os olvidéis que tenemos redes sociales porque por ahí me preguntáis muchas veces cosillas. Tenemos también el grupo de Facebook Moa World y sus ratoncitos para, bueno, si queréis poner allí fotos, allí digamos que es una comunidad que he creado con vosotros y vosotras para que podáis compartir por allí todo el contenido que queráis. Y ahora os dejo en la pantalla final un vídeo de interés. Seguramente os dejé el de las enfermedades leves por si no lo habéis visto, que deberéis de haberlo visto para ver este vídeo. Os dejo también el canal de gameplays, que es nuevo, pues si os queréis suscribir. Yo dejo también mi canal de maquillaje y por supuesto el link al sorteo de hámster, que casi se me olvida, que por cierto es internacional, no sé si lo he dicho. No os olvidéis de suscribiros para no perderos el próximo vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo aquí en Moa World. Chao.